Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos indicados para adultos y también para jóvenes. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí presentamos esa verdad que se encuentra en la Biblia cada domingo. Muy bien. Este es el estudio número 1 y único, uno de Lamentaciones. Se titula El dolor de una pérdida irrecuperable. Muy bien, corresponde al domingo 11 de septiembre de 2022. Recuerde que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos nuevos estudios, no se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Bien, vamos a leer una parte de la lectura base para este estudio. La lectura base completa es Lamentaciones, todo el libro de Lamentaciones, del capítulo 1 al capítulo 5. Ahorita vamos a leer, hermanos, espero que tengan sus Biblias ahí ya preparadas, ¿verdad? Vamos a leer Lamentaciones 1 del 1 al 6. Empezamos. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció la hija de Sión, toda su hermosura. Sus príncipes fueron como ciervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Amén. Dios bendiga su palabra. Bien, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estar aquí. Al exponer tu palabra, te pedimos que añadas bendición a ella, mi Dios. Que llegue a muchos corazones necesitados y sirva a su vez para la edificación de tu iglesia. Todo lo ponemos en tus manos, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a la introducción de este estudio. Un título largo, pero muy entendible, significativo, ¿verdad? El dolor de una pérdida irrecuperable. Muy bien, como cuando alguien fallece, ¿verdad? Algo irrecuperable, un dolor muy grande, un luto, ¿verdad? Así es. Bien, entonces vamos a hablar un poco en general, ¿verdad? Como introducción para este estudio. En este libro de Lamentaciones, este libro es una serie de 5, fíjese bien, 5 cantos fúnebres. Ya decíamos, ¿verdad? La palabra fúnebres, como luto, ¿verdad? O también le llaman elegías, que se refiere a lo mismo, ¿verdad? Lloran por una nación deshecha, una nación destruida, que es Jerusalén, ¿verdad? Israel, Judá, como quiera que se le llame, todo ese territorio, ¿verdad? Y la ciudad, pues la ciudad muy importante de Jerusalén. La base de la tristeza es que la destrucción ha causado gran sufrimiento, además del desprestigio, la pena, ¿verdad? La burla
de sus vecinos. Es el resultado del pecado de la gente el que ha traído este gran castigo de Dios. Nótese pues el resultado del pecado de la gente. El pecado trae sus consecuencias, ya lo sabemos. Y aquí estamos viendo unas consecuencias bastante lamentables para este pueblo de los hebreos, ¿verdad? De los judíos. Durante las últimas semanas hemos estudiado el libro de Jeremías, las semanas anteriores, ¿verdad? Son 11 semanas estuvimos con el libro de Jeremías. Hemos visto cómo la vida moral y espiritual de Judá se iban deteriorando cada vez más en el transcurso de esos estudios anteriores. Así es. Después de la muerte del rey Josías, un rey que fue bueno delante de Dios, lamentablemente vinieron otros reyes que lo sucedieron, sus hijos y un nieto, que hicieron lo malo delante de Jehová. No se portaron bien. Entonces pecaron e hicieron pecar al pueblo. Y como los profetas verdaderos dijeron, Dios les castigó junto con su pueblo. Ni modo. La causa del pecado, ¿verdad? O la consecuencia del pecado es el castigo. La ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos. Ya lo sabemos, ¿verdad? Por los babilónicos. Fueron destruidos. Todos, menos los más pobres y los que se habían escapado, fueron llevados cautivos a Babilonia. Prácticamente todos, ¿verdad? Nada más los más pobres, los más viejitos y algunos que se escaparon fueron los que no fueron llevados cautivos a Babilonia. Y los que se quedaron seguían sus malos caminos, adorando a dioses falsos. Qué terquedad, ¿verdad?, de este pueblo. Qué terquedad, viendo todas las cosas malas que les pasaron, ¿verdad? El castigo de Dios, y aún siguen portándose mal. Como que no se entiende a veces este comportamiento, ¿verdad? ¿Cómo es que viendo el castigo de Dios se siguen portando mal? Está a veces difícil entenderlo. Bueno, sin embargo, aún en medio de circunstancias lamentables, Jeremías, fíjese bien, Jeremías, el profeta de Dios, veía un rayo de esperanza. Jeremías siempre con la esperanza, ¿verdad? En la paciencia y la misericordia de Dios. Jeremías, sabiendo que Dios es un Dios paciente y un Dios de misericordia, no pierde la esperanza. Lamentablemente, este pueblo al que él le habló, lo escuchaba ciertamente, lo escuchaba como lo vemos aquí en la imagen. Lo escuchaba, pero no hacía lo que Dios les mandaba a través del profeta. Eso era lo triste, lo malo. Y aquí los vemos en la tierra de Egipto. Nótese las pirámides allá atrás y cómo Jeremías les habla al pueblo. Pero este pueblo ciertamente lo escuchaba, pero no hacía el mandato. Y por lo tanto, a sufrir el castigo, ¿verdad? Castigos tremendos. Aquí vamos a ver cómo se lamentan. El libro de Lamentaciones hace bastante honor a su nombre, ¿verdad? Obviamente por eso se llaman Lamentaciones, porque son lamentos. 5 capítulos, 5 lamentos. Así es. Lamentos como de duelo, como de alguien, un ser muy querido que se nos va de este mundo, que se muere, que fallece. Haga de cuenta, así lo está comparando en este libro, ese sufrimiento, ese lamento de estas personas que cuando ya tocan fondo, a lo mejor, ¿verdad? Cuando ya tocan fondo, entonces viene ese lamento, tal vez algún arrepentimiento y el rescate de Dios, porque tenemos un Dios paciente, un Dios misericordioso. Pero a veces, como decía anteriormente, qué necesidad, ¿verdad?, de ser tan terco, tan terco y no entender que Dios está actuando, ya sea a consecuencia de mi pecado y que me tengo que arrepentir, ¿verdad? Y tocar fondo, o sea, llegar tan lejos en esto del pecado, ¿verdad? A veces como que no lo entiende uno, ¿verdad? Pero bueno, así es en esta época con este pueblo
que está cautivo, gran parte de ellos en Babilonia y otra parte en Egipto. Y su ciudad, su tierra, su nación completamente destruida. Un cuadro bastante triste, ¿verdad? ¿No le parece? Bueno, vamos a entrar al análisis del texto bíblico. Se divide en 4 subtemas. Primero, lamento por la ruina de Jerusalén, basado en Lamentaciones 1 del 1 al 3, y aquí tenemos el 1 y parte del 2. Dice cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Imagínense todo esto. Vaya hasta aquella nación en aquel tiempo y piense en estas palabras e imagínese cómo está, cómo nos hace ver que está la nación, el pueblo, según estas palabras. Pues lamentándose bastante, ¿verdad? Dolidos, sufriendo. Así, ¿verdad? La ciudad presentada como una regia mujer que en tiempos pasados, vamos a decir, los tiempos más gloriosos, ¿verdad? Los tiempos del rey David, del rey Salomón, una gran nación, ¿verdad? Ejemplo, modelo en el mundo. Era la grande entre las naciones. Ha venido a ser una solitaria, ¿verdad? Una viuda, dice aquí. Solitaria, ya no sentada en un trono, sino en el suelo, en el vil suelo, fíjese bien. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Aquí lo dice. Tiene que pagar tributo porque ya no es libre, ¿verdad? Le pagan tributos ya sea a los egipcios, le pagan tributos ya sea a los babilonios y aún más. Son esclavos muchos de ellos, ¿verdad? Son esclavos. Ahora domina Babilonia y los pueblos vecinos con quienes Israel antes formaba alianzas. Aquellos pueblos vecinos con los que se formaban alianzas, fíjese bien, ahora están en silencio esos vecinos y aún más, se burlan de esa nación, de Judá, de Israel. Jerusalén había tratado de imitarles a estos pueblos vecinos, de adorar sus dioses, fíjese, idólatras, ¿verdad? Ya lo sabemos en los estudios anteriores, se nos está recordando nada más aquí. Y ahora está sola Jerusalén. Así es cuando se confía, fíjese bien, así es cuando nosotros mismos confiamos en lo material o aún peor, en lo claramente malo, y confiamos en lo que no conviene, ¿verdad? Cuidado con eso. Aún personas pueden ser, que confiemos en personas que se ponen una careta y no se dejan ver tal cual son y resultan engañadoras. Y nos ponen trampas. Hay que ser muy cautelosos, claro que sí. Bueno, así es cuando se confía en lo material, decíamos, o aún en lo netamente malo. Versículos 2, la otra parte del 2 y el 3, dice, no tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. La misma tónica este mensaje, comparándolo con el anterior, ¿verdad? Sigue hablando de un lamento, de una tragedia, de un sufrimiento, de un martirio, como usted le quiera llamar. Ha errado, ha fallado, ¿verdad? No ha dado en el blanco. Al poner su confianza en acuerdos humanos, en alianzas con sus vecinos, ¿verdad? Ahí ha fallado grandemente. Los amigos ya son enemigos, como dice aquí. Hay que tener cuidado con quienes se forman amistades íntimas, ¿verdad? ¿A quién le confiamos nuestras cosas? Hay que tener mucho cuidado. Y ahora lo mejor de su gente está en cautiverio, ¿verdad? Allá en Babilonia, lo mejor de su gente, porque escogieron a la gente que se llevaban los babilónicos, no se llevaron a cualquiera, recuerde, se quedaron
los más pobres, los más humildes, los más viejitos, y los que escaparon uno que otro, ¿verdad? Habitando entre las naciones y no haya descanso. Esta Jerusalén no haya descanso. Es una situación realmente de calamidad, suma calamidad, diría yo. Traída, ¿por qué? Ya lo sabemos, ¿verdad? ¿O a consecuencia de qué? Así es, del pecado. Del pecado. Subtema 2, los dirigentes nacionales son impotentes. Lamentaciones 2 del 9 al 11, y aquí tenemos el 9 y el 10. Dice, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Sus reyes y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión. Echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Bueno, sigue el mismo cuadro, ¿verdad? Puras cosas tristes, negativas, de sufrimiento hemos visto hasta aquí de este pueblo desobediente, ¿verdad? Podríamos decir, grandemente desobediente hacia nuestro Dios. Bueno, ya no hay ley, dice aquí, ¿verdad? Ya no hay ley, porque no hay quienes la enseñen. No hay. Tampoco hay lugar para practicar sus rituales. ¿Por qué? Porque el templo fue destruido. Los babilonios lo destruyeron. Así es. Entonces, y los que quedaron por un lado, fíjese bien, por un lado, no pueden porque los conquistadores ahora tienen el poder. No pueden tributarle a Dios aunque quieran. Los conquistadores ahora tienen el poder y si no les da la gana, no les dan permiso, ¿verdad?, de hacer sus rituales, de adorar a Dios, a Jehová. Y por otro lado, a causa de su anterior manera de ser, carecen de autoridad moral, ¿verdad? Pecaron en grande manera y se sienten indignos, ciertamente son indignos, ¿verdad? Requieren de un gran arrepentimiento de todos sus pecados para que Dios les haga aceptos delante de Él. Se sentaron en tierra y quedaron en cilicio, dice aquí, ¿verdad? En señal de humildad y humillación. Polvo y cilicio. El cilicio es una tela muy áspera, muy burda, rasposa, ¿verdad? Son indicios de suma tristeza. Tierra sobre sus cabezas, cilicio, vestidos de cilicio. Hasta las jóvenes, fíjense, las doncellas casaderas, en vez de demostrar su gracia, bajan la cabeza de vergüenza. Hasta ellas, así es. Versículo 11, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Qué triste, ¿verdad? Hasta los niños menciona aquí. Desfallecía el niño y el que mamaba. Bastante triste la situación. Bien. Jeremías ha estado advirtiendo a la nación durante años, ¿verdad? Les advirtió mucho de esto que estamos viendo ahorita. Mucho les advirtió acerca de los resultados de desobedecer a Dios. Pero ahora que ha caído el castigo prometido, llora con ellos por la ruina sufrida. Jeremías también está bastante triste, ¿verdad? No fue escuchado su mensaje y está sufriendo con su pueblo, especialmente su efecto en los niños, ya decíamos aquí al final, ¿verdad? Podríamos decir qué culpa tienen, pero bueno, aquí es parejo, ¿verdad? Sufren todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Subtema 3. La misericordia de Jehová es la única base de esperanza para el pecador. Qué bonito título, ¿verdad? La misericordia de Jehová es la única esperanza, base de esperanza. ¿Y Dios tiene misericordia? Claro que sí, y bastante. Basado en Lamentaciones 3 del 22 al 27, y aquí tenemos el 22 y 23.
por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hasta hay un canto muy bonito de esta parte de la Biblia, ¿verdad? Las misericordias son nuevas cada mañana. Muy bien. Bueno, gracias a esa misericordia, dice, no ha sido consumido el 100% del pueblo de Israel. Así es. En medio de la aflicción y del desamparo, apela a la bondad de Jehová. Jehová es grandemente bondadoso, misericordioso, ¿verdad? Son muy parecidas esas dos palabras, bondad y misericordia. Sin embargo, la bondad divina hay que pedirla y hay que aceptarla. Escuche bien, la bondad divina hay que pedirla y hay que aceptarla, reconociendo que si recibiésemos lo que merecemos, fíjese bien, si nosotros recibiésemos lo que merecemos, seríamos consumidos, como dice aquí también, ¿verdad? Pero nunca decaen sus misericordias o compasiones, ¿verdad? Como lo dice también el Salmo 103:13. Versículo 24-25 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno, fíjese bien, aquí ya está cambiando la cosa, ¿verdad? Con los mensajes de la palabra de Dios. Aquí son claves estas palabras para la misericordia, para obtener la misericordia, la bondad de Dios. Así es. Bueno, entonces, ¿cómo debemos reaccionar ante un Dios con tal carácter? ¿Cómo debemos reaccionar? Bueno, podemos decir, Jehová es mi porción, la parte preferida de todo lo que me es accesible, lo es Jehová. Mi alma es mi ser, yo mismo. Así, en Dios yo esperaré. Amén, ¿verdad? En Dios yo esperaré y así resulta. Es decir, para los que activamente buscando le aguarden a Dios, ¿verdad? Así es. Activamente le busquemos y activamente le guardemos, ¿verdad? Sus mandamientos, su voluntad en nuestra vida. Muy bien. Versículo 26-27. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Muy importantes estas palabras, fíjese bien. Llevar el yugo desde su juventud. Bueno, entonces, el esperar en silencio, no en quejas. Esperar en paciencia, no en quejas. No es solo una condición pasiva, sino una actividad, ¿verdad? E implica llevar el yugo, como dice aquí, ¿verdad? Subyugarse a la dirección divina, preferiblemente desde la juventud, como dice aquí, ¿verdad? Si el mensaje de la palabra de Dios y el mensaje de salvación nos llega en nuestra juventud, claro que es importantísimo aceptarlo, ¿verdad? Y aceptar el yugo que nos es impuesto, ¿verdad? ¿A qué se refiere el yugo? A servir a Dios, ¿verdad? Ser un siervo, servirle. Eso es el yugo. Dice Cristo que no es pesado su yugo, ¿verdad? No es bromoso. La carga que Él nos pone no es pesada, no es bromosa. En todo caso, el tiempo para buscar a Dios es ahora. Así es, ¿verdad? A cada persona, conforme se le vaya presentando el mensaje de salvación, ese es el momento. Porque después tal vez ya sea demasiado tarde. Así es. Bueno, subtema 4, petición de restauración. Lamentaciones 5 del 19 al 22 y aquí tenemos el 19 y el 20. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Bueno, aquí está el pueblo, ¿verdad? Ya se le hace mucho tiempo, según ellos, que Dios los abandona, pero ¿por qué fue? Bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Ellos también le fallaron bastante tiempo. Ahora sí apelan a la misericordia de Dios. Bueno,
Entonces, el soberano Dios, a diferencia de los seres humanos, es para siempre. Es para siempre y es sabio y santo, justo, bueno. Así es Dios. Y eso es la base para pedir una nueva oportunidad, ¿verdad? Saber que tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios santo, sabio, misericordioso, bondadoso. No podemos pelear con Dios, por supuesto que no, pero sí podemos pedirle clemencia. Importante entender esto, ¿verdad? Cuando le fallamos, podemos pedirle clemencia. Dice, ¿por qué te olvidarás completamente de nosotros? No busca una explicación, sino un cambio de relación. Un cambio de relación y una relajación del castigo del juicio. Es decir, que ese castigo ya mengüe, ya decrezca, ya se apacigüe, ¿verdad? Ya no sea más. Eso es lo que se busca al decir esta pregunta, ¿verdad? Versículo 21-22. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado. Te has airado contra nosotros en gran manera. Bueno, bastante razón tuvo Dios para airarse, ¿verdad?, con este pueblo. Bastante, sí, así es. Bueno, pero qué bueno entender que tenemos un Dios bondadoso, misericordioso, clemente, ¿verdad?, paciente. Y está esperando que nos arrepintamos de nuestro mal camino para darnos la mano y levantarnos desde donde hayamos caído, ¿verdad? Aunque hayamos tocado fondo, de allá nos saca el Señor. En un sentido, todo el capítulo 5 es una oración. Este capítulo 5 de Lamentaciones es una oración. Y en estos dos últimos versículos se concentra su petición. Dice, haz que volvamos a ti y volveremos. Las malas costumbres han sido tan arraigadas en la gente que sin la ayuda de Dios no se puede salir de ellas. Definitivamente se requiere la ayuda de Dios. Pero al solicitar, dice aquí la palabra, renueva nuestros días como en los tiempos pasados. ¿Verdad? Se están acordando de un tiempo atrás cuando las bendiciones de Dios caían libremente sobre su pueblo, ¿verdad? Es consciente de que hay que empezar donde se esté, ¿verdad? Hay una pérdida irrecuperable, eso sí, una pérdida irrecuperable, pero se puede comenzar de nuevo, por supuesto, no desde allá, sino desde aquí, desde el presente que tengamos cada quien, ¿verdad? Desde ahí se puede empezar una nueva vida, por supuesto que sí. Y la misericordia y la gracia hacen que sea posible. ¿La misericordia y la gracia de quién? Obviamente de nuestro Dios Todopoderoso. Su misericordia y su gracia hace que esto sea posible. Oh Dios, restáuranos, dice aquí, ¿verdad? Restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Bueno, apelando a la bondad de Dios y al grande amor de Dios, ¿verdad? Como lo dice también el Salmo 83. Bien, ¿qué podemos aplicar de este estudio? Bueno, tenemos 4 puntos. Primero, el desobedecer al Señor trae consecuencias no deseadas. Por supuesto que sí. Yo creo que ha quedado muy claro, ¿verdad? Aquel pueblo escuchaba al profeta, escuchaba la palabra de Dios, pero distaba mucho lo que hacía. Entonces, no le hacía caso al mensaje de Dios. ¿Y sufrió o no sufrió? Por supuesto que sufrió y bastante. Tocó fondo este pueblo. La culpa es de todos los pecadores, pero la responsabilidad mayor es de los dirigentes. ¿A qué se refiere? Bueno, había mucho profeta falso profeta, ¿verdad? Y los reyes que estaban desobedientes a Dios también eran una pieza muy importante para hacer tropezar al pueblo. Llevándolo a la actualidad, bueno, ¿usted qué ministerio tiene en la iglesia? Entonces, de acuerdo al ministerio que tengamos cada quien, bueno, llevamos una responsabilidad grande, pequeña.
Pero por supuesto que para todos es el mensaje de vivir en la voluntad de Dios, ¿verdad? De alejarnos del pecado, eso sí, es para todos. Bueno, muy bien. Número 3, la solución básica está en acercarnos y pedir la clemencia de Dios, quien es fiel. Claro, tenemos un Dios bondadoso, misericordioso, amoroso, y en el momento que nosotros con una completa sinceridad volteemos y le demos la mano para que nos saque del hoyo, nos va a sacar, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Obviamente que nos arrepentimos de todo el mal que hemos estado haciendo. Esa es la clave, ¿verdad? Y que ya no queremos regresar atrás en esa vida pecaminosa, por supuesto. Tiene que haber una convicción de ese tipo, ¿verdad? Y Dios aplicará su clemencia, su bondad, su misericordia. Seguro que sí, porque en eso se caracteriza nuestro Dios, ¿verdad? Número 4. El buscar el perdón del Señor implica el llevar el yugo. Fíjese bien, también qué importante entender esto, ¿verdad? Qué importante entender esto. Ya decíamos que el yugo lo podemos entender como servicio. ¿Servicio a quién? Obviamente a Dios, a su iglesia. ¿Usted en qué sirve a Dios? ¿En qué sirve a la iglesia? En esa medida de servicio va a decir entonces que tiene puesto el yugo de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice, repito, que no es pesado, que es ligera su carga. Pero qué importante servirle, escúchelo bien, qué importante servirle. Cristo nunca ofreció ser Salvador aparte de Señor, aparte de ser Señor. ¿Qué implica que Jesucristo sea nuestro Señor? Que llevamos el yugo. ¿Sí se fija? Si digo que Jesucristo es mi Señor, quiere decir que yo soy su siervo y que llevo el yugo que Él impone a todo siervo de Él. Y ese yugo es servicio. Creo que se entiende, ¿verdad? Hay que hacer una reflexión y ver cómo le estamos sirviendo a nuestro Dios. A ver si llevamos o no llevamos, a ver si repelemos a lo mejor ese yugo. No lo deseamos, tal vez, no lo queremos llevar y eso estaría mal. Reflexionemos seriamente en eso. Si Jesucristo es nuestro Señor, debemos aceptar el yugo de subordinación, de servicio. Bueno, hemos hecho mucho énfasis en Cristo como Señor y Salvador. Si usted ya lo tiene como Señor y Salvador de su alma, perfecto, le felicito. Ya hizo esa profesión de fe, ¿verdad? Donde acepta a Cristo en su corazón como Señor y Salvador de su vida. Si no lo ha hecho, déjeme decirle que es la decisión más importante de toda la vida, de todo individuo. Y es una decisión tan fácil. Claro, se hace con el corazón en la mano, ¿verdad? Con una sinceridad al 100%, si no, no sirve de nada. Le voy a decir el proceso brevemente, el proceso que lo lleva a la vida eterna en la gloria de Dios. De lo contrario, pues la otra opción, son nada más dos opciones, ¿verdad? Pues es el castigo eterno en el lago de fuego que arde con azufre. No queremos ir allá, ¿verdad? Entonces, si usted no ha hecho la profesión de fe, déjeme decirle cómo es. Es muy sencillo. Hable con Dios con un corazón sincero. Dígale que es pecador y arrepiéntase de esos pecados. Abra las puertas de su corazón a Cristo y déjelo que entre como Señor y como Salvador de su alma. En ese momento su nombre estará escrito, quedará escrito en el libro de la vida. Y ya sabe lo que sigue, ¿verdad? Después de este mundo, irse a la gloria de nuestro Dios y vivir para siempre en esa ciudad con calles de oro, esa ciudad gloriosa. Claro, hay que tratar de llevar una vida en la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra, en la Biblia. Léala. Diario, hay que leerla, ¿verdad? Orar y leer la Biblia es sumamente importante. Bien, gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar y así estaremos despedidos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido, mi Dios. Te pedimos que esta tu palabra pueda seguir llegando a muchos corazones necesitados
y sirva asimismo para la edificación de tu iglesia. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.